Este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Hay personas que no solo trabajan en una industria, la transforman. Y hay otras que entienden que servir no es un oficio, sino un arte. En este episodio vamos a conversar con Lucas Rey, un colombiano que ha decidido elevar la hospitalidad a otro nivel. Convertir cada espacio, cada detalle y cada experiencia en algo verdaderamente inolvidable. Lucas nos abre una ventana a un mundo donde el lujo no es exceso sino intención, donde la experiencia no se improvisa, se diseña y donde Colombia empieza a posicionarse como un escenario lleno de oportunidades para invertir en el turismo. Lucas, bienvenido y gracias por aceptar la invitación al podcast de Diego Salazar. Diego, muchas gracias por este espacio. Encantado de que podamos conversar. Qué rico, Lucas. Mira, yo quisiera comenzar como por una pregunta, preguntándole a tu niño, para irnos a tu infancia, a esos inicios. ¿Qué sientes que explica tú hoy cuando regresas a tu niñez? Entonces, si yo pienso como en la niñez y como en diferentes etapas, yo creo que siempre de niño me gustaba conversar, me gustaba aprender, me gustaron los idiomas, viajé, tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos, donde pude experimentar una cultura totalmente diferente como a la que estaba acostumbrado acá en Medellín. Y todo eso me abrió como un poquito las puertas y el mundo. El inglés creo que abre el mundo también. Uh-huh. De querer siempre como conectar con personas, de conectar y aprender de las personas. Y creo que fui evolucionando en eso. Yo pasé por una época en la que quise estudiar administración, pero después me di cuenta como que no, venga, yo quiero más como conversar con las personas, aprender de las personas. Y todo eso me fue llevando como a querer emprender como desde muy niño. Desde muy niño, la primera experiencia que tuve, no tenía todavía la mayoría de edad y empecé trabajando como administrador de una discoteca. Yeah. Era como un bar discoteca. Entonces yo me acuerdo que yo tenía en ese momento 17 años y me acuerdo que los de seguridad pues tenían como 27, 28, 30 años y yo era el que los estaba liderando. ¿Cierto? Entonces, desde chiquito me tocaba decir mentiras. Y los de seguridad le pedían la cédula a los que iban a entrar. Era básicamente así. Pero siempre me tocaba decir mentira de mi edad. Mentira de mi edad porque pues era muy chiquito empezando a manejar como personas grandes, personal grande y empezando como a entender todo eso. Entonces yo creo que desde chiquito a lo que soy hoy siempre me ha gustado, primero que todo, emprender. Segundo que todo, me ha gustado conectar con personas. Me gusta mucho conversar, me gusta mucho los idiomas y me gusta entender la gente porque está como en los sitios que nosotros manejamos o porque está en Colombia. Uh-huh. Me gusta mucho sentarme a entender a las personas y creo que todo eso me ha llevado al tema de la hospitalidad, ¿cierto? A de verdad tratar de conectar bien con las personas y hacer que tengan como unos momentos memorables cada que visitan uno de nuestros sitios. ¿Quién fuiste antes de ser hoy lo que representas? Ese, digamos que la hospitalidad como tal, que ahorita profundizaremos seguramente en qué sentido tiene eso en tu vida y en lo que haces. Entonces, ¿quién fui yo antes? Yo creo que por una época estuve mucho tratando de entender qué quería hacer, ¿cierto? Buscando y picando por muchos caminos, porque siempre he dicho como de una prueba como polifacética. Me gusta todo. Desde pequeño hacía música, hacía canto, pero también hacía karate, jugaba tenis. Entonces siempre estuve como picando un poquito de todo y creo que esa es la vida de los negocios. Creo que uno cuando empieza los negocios a corta edad, uno empieza como a picar un poquito de todo lado y después dice, no, esto es lo que me gustó, esto es lo que ahora entiendo y en lo que quiero profundizar, ¿cierto? Entonces yo creo que antes de lo que soy era una persona que buscaba por muchos lados hasta que encontró el nicho que realmente lo apasiona. ¿Y cuál fue ese momento que representó como ese cambio o ese giro, esa decisión obligada ahí? Entonces, pues como el momento más importante de la vida mía antes de entrar a lo laboral fue en el tema de educación. Cuando te digo que piqué por todos lados de todo. En la educación empecé estudiando medicina, después me fui por ingeniería administrativa, después por administración, que después terminé después de muchos años porque me demoré en terminarla.
Y ya después me fui a especializar en lo que me gustó. Pero ¿en qué momento fue? Fue en exactamente el momento en el que empecé a trabajar en el tema de la hospitalidad, que es el atender a las personas, ¿cierto? Que es hacer que las personas tengan un momento memorable, sea en un restaurante, sea en un bar, sea en un hotel, ¿cierto? Entonces, en ese momento en el que yo empiezo a trabajar, que lo primero que empecé fue en bares y discotecas, pues me gustó mucho. No me gustó la noche, porque en eso sí era Ajá. el trabajo de noche Duro. es muy Ujú. desgastante, genera temas de irresponsabilidad y no irresponsabilidad pues diferente a acostarse tan tarde. Cuando vos te acostás tan tarde la vida se vuelve otra, que cuando los otros yo estoy atendiendo a las personas hasta las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana entonces ya después yo empiezo a disfrutar el día y entonces el día uno ya no existe para uno. Entonces se vuelve como algo que para mí no era algo que quería hacer toda la vida. Lo que sí quería hacer era trabajar con personas y conocer muchas personas. Y eso la hospitalidad me lo ha logrado dar, esa conexión. ¿Hay alguna historia que te haya marcado en todo este proceso de hospitalidad que hayas dicho, pues, wow, esto es fuera de lo común? Pues yo creo que historias hay muchas. Y en la hotelería hay historias todos los días, ¿cierto? Que acá trabajamos con personas y las personas todos los días nos pasan cosas, ¿cierto? Una de las historias más bonitas o más representativas a lo largo pues, de mi carrera y en este hotel en el que estamos hoy fue una experiencia hace unos 4 años donde tuvimos la oportunidad de atender pues como los huéspedes de más alta categoría o más conocedores de viajes y del mundo que nos ha pasado, que fue un grupo de amigos que venía viajando por el mundo, donde uno de ellos era el hijo del principado de Kuwait o de alguno de esos países, pues creo que era Kuwait, donde venían haciendo un viaje por el mundo que iba a durar un año o que duró un poco más de un año, eh, en donde supuestamente la filosofía del viaje era que el dinero no importaba, ¿cierto? Entonces, era cómo era vivir la vida si el dinero no importaba, solo una de las personas era las que pagaba por todo el viaje. Reservaron todo este hotel, todo otro hotel con el que trabajamos, estuvieron 15 días con nosotros, donde aprendí muchas cosas sobre cómo viajan estas personas y el nivel de confianza que tienen que tener, en donde le dicen a uno, ve, la gente no tiene que firmar que consume, pueden consumir lo que quieran y vos al final del día me decís cuánto consumieron y eso se paga. Absoluta confianza. Absoluta confianza, o sea, una cosa súper bonita y súper tesa donde uno no está acostumbrado a eso, no está acostumbrado siempre a que a la gente ventajosa, que pucha, inclusive a veces no sé por qué mucha gente como que se siente poderosa cuando dice, no, es que yo soy avispado. Muchas veces de avispado se vuelve, no, no, yo no quiero ser avispado, yo quiero ser correcto en esto es lo que es. Y tuve esa oportunidad que fue muy bonita porque estas personas todo el tiempo vivieron acá una vida normal, pues no era que fiesta y nada, sino venían, hacían ejercicio, yo logré con ellos negociar que teníamos como una lista de 35 restaurantes donde podían ir también, allá firmaban la cuenta y al final del día nosotros mandábamos a pagar todos los restaurantes, todos los spas, se podían hacer cosas estéticas las mujeres con las que viajaban, entonces fue una experiencia muy tesa. Me acuerdo que en una de las historias chéveres con ellos es que un día estaban antojados de un salmón y nosotros les mostramos como el salmón que teníamos acá, ellos dirían que ese era salmón, pues que no era wild, entonces me acuerdo que uno de ellos dijo, ¿quién de ustedes tiene visa? Le preguntó a los muchachos que trabajan acá, uno de ellos levantó la mano y literalmente le compraron en ese instante un pasaje a Nueva York para que fuera a un restaurante en Nueva York y se viniera con una cava donde le trajeran Wild Cup para poder al siguiente día tenérselo acá en la cocina. Entonces, pues una experiencia muy bacana en donde aprendimos mucho primero de un tipo de personas, pues que no estamos acostumbrados a conocer acá en Colombia, ¿cierto? Aprendimos ese tema de confianza y aprendimos también de lujo. Aprendimos de lujo. Estas personas, por ejemplo, decían, no quiero ver plástico en el hotel. Entonces, son personas que teniendo todo el dinero del mundo se preocupan por el mundo también un poquito. Y al final del día también nos dimos cuenta como de la amplitud
o qué tan amplios son estas personas que al final literalmente el que estaba pagando por todo el viaje escribió una carta a mano a cada uno de los empleados con los que nosotros pues les pusimos a su disposición para trabajar, una carta con una propina muy generosa después para cada una de las personas que trabajó con ellos. Entonces fue una experiencia supremamente enriquecedora y chévere. Has tenido, digamos, que descubrir una serie de aprendizajes para llegar hasta donde hoy has llegado. Si uno se devolviera ahí, ¿cuáles han sido esas grandes lecciones que has tenido en este mundo de la hospitalidad y del ejercicio de tu mismo liderazgo? Entonces, en lecciones yo creo que han habido bastantes. Una lección muy importante y que la vengo desarrollando todos los días es ese tema de confianza. Y es la confianza en los otros, en uno mismo, pues, y en el negocio. Me parece supremamente importante uno confiar realmente en lo que está haciendo. Entonces, cada que uno toma una decisión, vos sabes que en los negocios uno siempre puede preguntar, ve y vos qué opinas, ve y vos qué opinas, ve y vos qué opinas. Pero al final del día, la decisión la tiene que tomar uno. Claro. Entonces, esa confianza es supremamente importante y uno de verdad creérsela. Porque empezando en el negocio, y yo empecé en este negocio antes de haber estudiado, después fue que me metí a estudiar y aprender realmente sobre la hospitalidad y a especializarme. Todos los días se toman decisiones y hay decisiones que uno puede tomar que son correctas y hay decisiones que uno puede tomar que no era la correcta, ¿cierto? Y siempre tiene que existir la confianza en uno, en que uno lo está haciendo y así no haya sido la decisión correcta, yo tuve la confianza y después tengo la confianza para afrontar lo que esté pasando y decir, ve, me equivoqué en esto, la decisión se estaba tomando por esto y ahora vamos a tomar este camino. Y la confianza en los demás es que cuando uno empieza a liderar diferentes proyectos, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, hoy manejamos 5 hoteles, uno no puede hacer todo, ¿cierto? Entonces es de verdad crear un equipo en el que uno confíe en ellos plenamente, también aceptando que se van a equivocar, ¿cierto? Porque pues nadie es perfecto y nadie va a tomar las decisiones que uno fuera a tomar, sino las tendría que tomar uno todas. Claro. Pero escoger ese equipo, sentarse con ellos y decirle que para mí lo más importante es la confianza. Es que ellos puedan tomar su decisión, ellos puedan tomar sus acciones y que al final del día yo me siente con ellos y le dije, yo lo hubiera hecho diferente, pero yo confío en que tú lo estabas haciendo de la mejor manera que se te ocurrió en ese momento. Entonces, para mí ese tema de confianza es algo que todos los días estamos trabajando con el equipo y con el equipo primario de nosotros en realmente eso. Vea, yo confío en usted, usted tiene que confiar en él y usted tiene que confiar en él. Y después nos sentamos y decimos de pronto cómo hubiéramos hecho las cosas mejores para que la próxima vez estemos todos más alineados. La confianza como aprendizaje cuando hoy tenemos un mundo en el que vivimos en una crisis de confianza. Y fíjate que esta lección que traes también nos pones en la historia de aquellos visitantes que finalmente lo que hicieron fue confiar. Pero la realidad es que hoy en el mundo en el que estamos vivimos en una crisis de confianza. El mismo Foro Económico Mundial en los últimos años ha discutido sobre esa crisis de confianza porque no confiamos en las instituciones, no confiamos en las personas, tenemos efectivamente una crisis de confianza. ¿Qué relación podrías hacer tú entonces entre el ejercicio del liderazgo y la confianza? Porque claro, ustedes tienen 5 hoteles, pero finalmente hay una estructura de liderazgo dentro de la compañía. ¿Cómo hacer para que ese aprendizaje, esa lección de confianza efectivamente permeen los estilos de liderazgo y a partir del liderazgo a todo el resto de colaboradores de las compañías que ustedes tienen? Entonces, sí, ese tema de confianza es fácil decirlo, difícil de aplicarlo. Y cuando hablas ahorita de instituciones y demás, ahorita se ha vuelto una más charra, que es el tema de la inteligencia artificial. Claro. Que básicamente la inteligencia artificial pues es muy inteligente, pero también muchas veces te dice lo que quieres escuchar. Claro. Entonces ya hay personas que la confianza se vuelven, le pregunto a ChatGPT, si no me responde exactamente lo que quiero, entonces le pregunto a Claude y voy transformando las preguntas hasta que alguno me dé la respuesta que yo quería escuchar para yo después decir, vea que yo tenía la razón, ¿cierto? Entonces ya uno no confía ni en la inteligencia artificial. Claro. Entonces, volviendo a la pregunta que es, ¿cómo hacemos para que en los equipos de verdad permee este tema de confianza? Es de verdad aplicarlo. Yo me siento con los equipos y arrancan con preguntas y cosas. Yo digo,
¿usted qué haría? No, pues hágalo. Pero es que hágalo. Que es que la confianza realmente es yo sentarme con alguien y decirle, hágalo usted. No, Lucas, pero es que quiero tu opinión. Hágalo. Es que yo confío en que usted va a tomar la decisión correcta. Y si no la toma después, miramos cómo nos encaminamos, ¿cierto? Pero entonces de verdad es empoderar a la persona. O sea, porque muchas veces se asustan, pero es que el susto también lo sintió uno. Y para yo poder seguir creciendo la empresa y seguir creciendo la empresa como quiero, yo necesito que de verdad las personas empiecen a tomar responsabilidad de sus acciones. Y eso les empieza a generar a ellos confianza. Y es que nos cuesta efectivamente tomar decisiones. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, la decisión más difícil en cualquier dimensión de tu vida que te ha tocado tomar? Yo me acuerdo, pues en la vida, creo que muchas, siempre vamos a hablar de la parte laboral, me acuerdo de una muy específica. Cuando yo empecé a manejar este hotel hace 10 años, 11 años, vine a una reunión de accionistas y este hotel en ese momento fue un negocio supremamente, ¿qué te diría yo? Como anómalo, diferente. Pues este hotel cuando empezó acá, Medellín recibía 100,000 turistas internacionales al año. Hoy recibimos 1.7 millones de turistas al año. Entonces fue una apuesta de venga, no, es que acá van a empezar a venir los extranjeros. Pucha, una apuesta arriesgada, ¿cierto? Que se demoró en consolidarse, ¿cierto? Entonces cuando yo vine a esa primera reunión de accionistas que me invitaron, porque yo iba a empezar a tomar como el control del hotel, era una reunión supremamente compleja, donde la gente estaba inconforme porque todavía no habíamos llegado como a los números que se habían como no prometido, pues las expectativas de los números. Entonces me acuerdo que había varias personas que inclusive yo les había recomendado comprar acá en el hotel porque me parecía una inversión interesante, sabiendo como lo que de verdad se quería hacer en el hotel. Entonces yo me acuerdo que en esa reunión yo me paré y yo les dije, ustedes acá no me conocen, pero me van a empezar a ver mucho en el hotel porque yo estaba estudiando, pues me estaba encaminando en esto. Este hotel pues, le tengo mucho afecto porque mi mamá fue de las desarrolladoras y créanle al hotel un año más. Créanle un año más. Es que las cosas se demoran y las tendencias que estamos viendo son solo de mejora. Denos un año más para que vean una transformación real. Y esa decisión que tuve que tomar ahí en ese momento fue, venga, yo había revisado los números del hotel y había como entendido dónde eran los peros, los problemas. Y es que teníamos acá una organización que estaba conformada por las mismas personas que llevan haciendo la hotelería en Medellín 10 años atrás. Que era tener muchos contratos y convenios con empresas, que era tener unos descuentos grandes para empresas, que era tener una persona de ventas yendo puerta a puerta a hacer negociaciones. Yo dije, este hotel no es para eso. Este hotel se construyó con un único fin, que era tema de extranjeros. Vamos a cambiar toda esa publicidad. Salimos de todas las personas de ventas que teníamos y pasé todo ese presupuesto de ventas a un presupuesto de marca y a un presupuesto comercial que se dedicara simplemente a atraer ese público extranjero, que era la meta. Y el hotel literalmente ese año, pues básicamente duplicó las ventas. Con una ocupación casi igual, pero duplicó las ventas porque no teníamos que dar descuentos, porque estábamos cobrando ya en dólares, porque pues estábamos yendo al core del negocio que de verdad queríamos. Entonces una decisión muy arriesgada, claro, que era básicamente pasar y decirle a todos los que llevan haciendo hotelería acá hace 10 años, ya no lo vamos a hacer así. No lo vamos a hacer así porque este hotel no se construyó para manejarse así. Entonces, coger a las personas mucho más adultas que uno, como siempre, también, y decirles, este hotel no lo vamos a manejar así. No vamos a tener una comercial de ventas que vaya a puerta. No, es que no nos interesa porque es que ese no es el público que queremos acá. No, y entonces, no, venga, vamos a ensayar y vamos a irnos a que el público que venga acá sea internacional. Hoy en día el público del Charlie es 97% internacional, 70% de ese público es americano y el resto ya se va variando. Y básicamente tenemos 2 cuentas corporativas que han ido llegando solas y hasta ahora ha funcionado muy bien. Entonces, pues creo que fue una decisión arriesgada, pero que trajo mucho retorno y que funcionó. Aprovechemos para el quien te está escuchando y le genera curiosidad,
compartamos las redes sociales de donde ubicar para que la gente pueda conocer un poco más y reiterarte el agradecimiento por permitirnos grabar el podcast acá en tu hotel. Muchas gracias. No, para acá en el hotel que estamos es el hotel de Charlie, que las cuentas son todas de Charlie, THCHARLEE. Creo que el primer hotel que hubo con destinación plenamente internacional acá en Medellín. ¿Qué has tenido que descubrir de ti para llegar aquí? De descubrir de mí, hay algo que he descubierto y que he peleado también en muchas formas y que todavía hoy valoro demasiado. Yo he descubierto que para llegar a la cima, o no digamos a la cima, pero para seguir creciendo, no hay que tener tanto conflicto. Yo he estado en muchas relaciones laborales y en muchas relaciones empresariales en donde siempre ese líder es el macho alfa que es su decisión y punto final, ¿cierto? Y he visto ese patrón en muchas personas que han llegado muy lejos, ¿cierto? Pero yo en mi cabeza siempre he dicho, yo no soy así. Yo soy mucho más abierto a escuchar, abierto a investigar, acepto equivocarme, ¿cierto? Que es mucha gente le cuesta mucho aceptar equivocarse. Y así he ido llegando lejos. Mucha gente me lo ha criticado, los empresarios, debería ser más fuerte en esto, no venga, pero es que si podemos llegar acá a acuerdos, a mí me encanta llegar a acuerdos, es que los acuerdos son buenos, y es venga, sí, yo necesito hacer esto, pero si usted necesita esto, venga, ¿cómo podemos conectarnos ahí? Y creo que eso ha sido algo que siempre he tenido y que me ha ayudado a llegar a donde estoy. Lucas, ¿cuál ha sido esa conversación la más honesta que hayas tenido contigo mismo? Conversaciones honestas, déjame, pienso en uno o dos. Yo creo que conversaciones del trabajo o de la vida, pues una de las conversaciones que tengo mucho es, quiero que me recuerden mucho más como el mejor papá del mundo que como el mejor empresario. Esa es una conversación que tengo clara en mi cabeza y que nadie me la puede quitar, porque al final del día, si yo me voy de acá, espero que me importa más lo que piense mi hija de mí que lo que piense cualquier otra persona. Entonces es una conversación que siempre tengo conmigo y siempre la tengo al final del día y digo, ya me puedo ir para la casa. No me tengo que quedar acá hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, haciendo un 20% más para ser un empresario 20% más, que no llegando a la casa y siendo un padre 20% menos. Entonces es una conversación que trato de tener siempre conmigo y es, acá puedo dejar las cosas, venga que me voy a ir a ser buen papá también por un rato. ¿Qué te ha enseñado tu hijo? ¿Cuánto tiene? ¿Qué edad tiene? Mi hija tiene casi 5 años ya. Ok. Mi hija precisamente me ha enseñado eso, que el trabajo sí es una cosa muy chévere, uno aprende mucho. Obviamente la retribución económica es muy importante para el mundo en el que vivimos, pero ese amor tan profundo y esa relación padre-hija, padre-esposa, padre-familia es lo más importante que tenemos en la vida. Por lo menos para mí lo más importante que tengo, y ella me lo enseña todos los días, con ese abrazo de buenas noches, buenos días, con papá, ¿cómo te fue? Ese es como la enseñanza más grande que tengo todos los días. La gran recompensa. La gran recompensa. Lucas, es probable que alguien justamente que nos está viendo es ese papá, que es empresario, a veces obstinado y obsesivo con su trabajo y tal vez evadiendo de alguna manera, de forma consciente o inconsciente, su responsabilidad y su rol de padre, de la dimensión familiar. ¿Qué decirle a esa persona que lo confronta un poco al escucharte a ti? A esa persona hay que decirle que la vida es muy cortica, ¿cierto? Nosotros tenemos que, como seres humanos, pues obviamente cumplir con ciertas responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es innegablemente el trabajo y producir, ¿cierto? Porque para tú ser buen padre, desafortunadamente en este mundo hay que producir, ¿cierto? Porque hasta cierto punto hay que cubrir con las responsabilidades de un hijo y una parte de esas es monetaria. Entonces, hasta cierto punto es necesario, ¿cierto? Pero después llega el otro punto que es ese compartir, ¿cierto? Estar con la persona, y muchos no tienen las posibilidades que tiene uno de compartir el tiempo que uno vea necesario, pero por lo menos
en el tiempo que uno tiene disponible, dárselo todo a esos momentos. Porque esos momentos yo creo que son los que le dan fortaleza a uno, los que le dan a uno como esas ganas de seguir creciendo, de seguir adelante. Todos esos momentos los tiene que tener uno muy guardados acá en la cabeza para los momentos difíciles que tiene. Porque es que un hijo, por lo menos cuando uno lo ve, uno es capaz de coger esa energía, uno debe tratar de ser capaz de coger esa energía y apuntarla a lo que uno quiera. A ser más exitoso, a ser mejor deportista, así va en una carrera, yo que troto, una carrera y a usted le falta gasolina, usted se imagina la cara de su hijo y usted recupera un 20% de esa gasolina que le faltaba. Y en eso es capaz de uno utilizarlo en cualquier momento. Claro. Voy a dar un título, yo no sé si esto existe como concepto, pero voy a hablar del liderazgo hospitalario. No sé si hay teoría sobre el tema, no la recuerdo por lo pronto, pero te voy a denominar el líder hospitalario. Ese líder hospitalario emerge, por supuesto, en lo que haces como empresario, ¿cierto? Porque de alguna manera es el foco. Pero pensemos en el líder hospitalario cuando está en el líder papá, el líder de hogar, cómo lo vives también allí y cómo podríamos hablar de ese líder hospitalario en las dimensiones de tu vida, ¿cierto? En el líder hospitalario amigo, en el líder hospitalario deportista, en el líder hospitalario. Entonces, yo creo que el líder hospitalario tiene alguna característica diferente a otro líder y es la necesidad del relacionamiento. Porque vos sabes que un líder normalmente puede tener mucho relacionamiento con su equipo primario, un poco menos con el equipo secundario, ¿cierto? Y muchas veces casi nulo con sus clientes. Muchas veces, ¿cierto? El líder hospitalario definitivamente, si no está activo con sus huéspedes, que son su cliente final, no existe el negocio. Porque ellos son los únicos que te pueden decir realmente en el día a día cómo están pasando las cosas. Los tenés que conocer todo el tiempo para poder saber que si les gusta, que no les gusta, cómo está la cama hoy, cómo está la almohada, todo eso. Hay que tener demasiado relacionamiento. Y yo creo que el relacionamiento es supremamente importante para la vida. Entonces, en mi familia o con mi hija, pues me encanta enseñarle a relacionarse bien, ¿cierto? A saber compartir, a saber invitar, a saber poder relacionarse con el mundo y con su entorno de una manera positiva. Entonces, creo que ese líder hospitalario ayuda mucho a manejar las relaciones y eso lo trato de aplicar mucho en la casa. Ese líder hospitalario pasa seguramente por momentos difíciles que han representado rupturas, aprendizajes, grandes lecciones de vida. ¿Cuál ha sido ese momento de confrontación donde de alguna manera empieza un camino diferente en tu caminar? Entonces, por ejemplo, en el líder hospitalario, que lo digo muy fácil, pero muchas veces los líderes hospitalarios tampoco tenemos o creemos no tener suficiente tiempo para ese relacionamiento. Me acuerdo que yo tenía un problema grande con todos los gerentes de los hoteles y yo decía, vea, yo necesito que el gerente esté más activo en el campo. Necesito que estén hablando con los huéspedes, necesito que estén, o sea, ustedes en la oficina no me sirven. En la oficina tengo que tratar de estar yo, pero ustedes los necesito es hablando con la gente, sabiendo qué les gustó, qué no les gustó, qué está funcionando, qué no está funcionando. Y no lo lograba. O sea, no lograba que eso sucediera hasta que un día dije, ve, todos los viernes yo voy a estar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana en los desayunos de los hoteles, yo conversando con la gente. Y eso inmediatamente hizo un clic en todo el mundo y ya los ve a uno caminando, hablando con la gente, porque es que normalmente en estos negocios, cuando los líderes o los gerentes hablan con alguien o a lo que están acostumbrados en la cabeza es a cosas negativas. Porque usted cuando llega a un hotel y le dicen, llaman al gerente y le dicen que necesita el de la 201 hablar con el gerente, usted ya sabe que es que pasó algo y pasó algo grave que no pueden solucionar los de recepción. Entonces en los gerentes y en todas las personas que traen los hoteles, siempre hablar con el huésped es para algo negativo. Mientras que si usted lo empieza a coger como un hábito diario, hay muchas más cosas positivas que pasan dentro de un hotel que negativas. Entonces, si usted coge ese hábito de hablar con más y más personas todos los días, se da cuenta que el huésped realmente muchas veces quiere conversar sin que sea algo negativo. Y esa transformación pasó en mí y en el equipo, que ahora
tratan de conversar más con las personas, pero desde un lado, desde lo positivo y no desde ya solo llegar a solucionar lo negativo. Hay muchas cosas que se vuelven como invisibles, ¿cierto? Pero finalmente son la clave de esa hospitalidad. ¿Qué podrías tú destacar ahí en la hospitalidad? Ya nos hablabas pues claramente del tema de las relaciones que son fundamentales para la hospitalidad, pero para ese bienestar y la hospitalidad entendida no solo digamos en el negocio en el que estás, que es el del turismo, sino de la hospitalidad, como le decíamos ahora, en distintas dimensiones, que es invisible pero cobra un gran sentido. Por ejemplo, en los hoteles hay muchas cosas invisibles. Ajá. O sea, los hoteles son de esos negocios que hay demasiadas cosas que pasan desapercibidas, pero que dan ese granito de arena diferente para poder ser diferente a otro hotel. Porque al final del día un hotel son camas, Claro. ¿cierto? Entonces, ya hoy en día muchos apartamentos o apartahoteles son hoteles, pero los hoteles tienen cosas muy invisibles que son desde la sonrisa. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos campañas internas con todos los empleados que van cambiando cada 3 meses y hablan de esas cosas invisibles. Y uno de ellos es la sonrisa. Vos sabes que si vos saludas a alguien con una sonrisa, la actitud cambia inmediatamente. Que si vos lo saludas sin la sonrisa, eso cambia completamente una relación o la primera interacción que vas a tener con un huésped. Entonces, por ejemplo, esa es una. Nosotros tenemos otras cosas acá. Por ejemplo, el olor Charlie. El olor Charlie Marca olfativa. es marca olfativa que tenemos dentro de las habitaciones. Pues, obviamente saludar, cómo se saluda, cómo se entrega algo. Son todas esas cositas invisibles que un cliente o un huésped no se va a dar cuenta hasta que no le pasan. Entonces, pues en la hotelería sí tenemos bastantes rituales. Diría yo, un liderazgo de hospitalidad que habla de experiencia memorable. Algo como una experiencia memorable. Para ir entrando, digamos, al cierre, al bloque de cierre de esta conversación, si tu vida, Lucas, fuera un viaje, ¿en qué etapa de ese viaje estás hoy? En este momento me encanta hablar de la vida como un viaje porque literalmente pienso que todo lo que pasa en la vida es un viaje o todo se puede ver como un viaje porque todo tiene un inicio y al final del día todo va a tener un fin. Claro. Yo creo que en este momento estoy literalmente iniciando un viaje. Porque es que siempre estamos iniciando cosas, siempre estamos, pues en este momento 5 años llevo, pero estoy iniciando un viaje como padre, estoy iniciando un viaje como esposo y estoy iniciando un viaje como empresario, porque la empresa que estamos construyendo, yo la visiono muy grande. Yo la visiono como una empresa gigante dentro y fuera de Colombia. Entonces, estamos iniciando ese viaje, invitando personas que son esos colaboradores y amigos con los que trabajo, invitándolos a subirse al avión. Si tu trabajo fuera una obra de arte, ¿cómo la describirías? La obra de arte podría ser una obra de arte que se va pintando y se va transformando. Como te lo dije desde el principio de mi vida, siempre creo que uno va cogiendo caminos, pero esos caminos no soy el fiel creedor, que el terco que sí, por ahí es, no, venga, se puede transformar. Entonces yo creo que la obra de arte sería una pintura que se va haciendo, pero se puede ir transformando. Entonces si pintas un paisaje, después le puedes ir pintando un río y al río le puedes ir construyendo unas casitas y a las casitas después las puedes tapar con unos árboles, que la casita no tenía que estar ahí o la casita no quedó tan bien. Te puedes tapar la vista con un árbol porque puedes ir transformando esa obra de arte. Que habla de ese pensamiento flexible, capaz de reinvertirse y reacomodarse, que es parte, digamos, de la vida, ¿cierto? La vida no es tan lineal como muchas veces nos la han pintado. A veces toca volver atrás, resignificar, reescribir nuestra propia historia y seguir adelante. Si pudieras dejarle un mensaje a una persona que está comenzando a emprender, que está comenzando una vida de papá, de esposo, ¿cuál podría ser ese mensaje que tú pudieras entregarle? El mensaje sí, yo creo que hay que disfrutar cada etapa de la vida. Hay que disfrutar y ver toda etapa que sea difícil como un aprendizaje. Porque al final del día, todo pasa. Todo pasa, simplemente tenemos que tener la convicción y la confianza de que lo que estamos haciendo es por algo superior. Yo creo que es muy importante siempre tener ese lineamiento, esa alineación con algo superior, un Dios,
de ahí la familia, y que todo lo que estemos haciendo es por algo positivo, y que estemos tratando de transformar algo. Entonces, para esa persona que está empezando, hay que seguir para adelante, todo pasa, y si hay una convicción muy profunda de que lo que se está haciendo por un bien, las cosas van a funcionar. Antes de hacerte como una última invitación o pregunta, me gustaría que le contaras también a la gente tus redes sociales, dónde te encuentran. Tengo una red social personal que se llama Lucas Rey Q, donde hablamos de turismo, de negocios frente al turismo, de cómo está Colombia, de cómo está Medellín, y hablamos un poquito de todo esto de hoteles y del negocio en general. Uh-huh. Lucas, supongamos que acaba de llegar acá tu hija de 5 años y tienes la oportunidad de decirle a ella las principales lecciones de vida que la van a hacer grande a ella. ¿Qué le decimos a ella? Lo primero, como estamos hablando ahorita, relaciónate bien. Uh-huh. Las relaciones tienen una implicación gigante en la vida, y hay que relacionarse bien en el trabajo, en la familia, que todas las personas le van a aportar a uno un granito de arena en el futuro. Yo creo que la segunda sería: viaja, conoce el mundo, conoce Medellín, conoce Colombia, que es un país increíble en el que vivimos. Y yo creo que conocer también le abre a uno mucho las puertas. Uh-huh. No poder decir, ya estuve ahí, ya vi, ya conocí, ya me leí eso, que es todo eso de conocer, ¿cierto? Y la tercera sería: ve por tu pasión y por lo que te guste, uh-huh, ¿cierto? Sabiendo, y como dijimos ahorita, todo tiene que tener un retorno, porque el retorno es importante. Pero sí, yo creo que cada vez que va evolucionando en este momento la vida, hoy en día que la vida está tan robotizada, que cada vez vamos a estar más pegados, uh-huh, de un computador, de un celular, hay que buscar esas pasiones que de verdad le alumbren a uno el corazón, y uno diga, qué bacano hacer esto. Que sea un deporte, sea la música, sea todo eso de lo que uno de verdad puede coger una pasión muy profunda, porque yo creo que eso nos trae una felicidad también muy grande en los momentos que no la tenemos. Lucas, y la gratitud de la memoria del corazón de corazón, gracias por estar en el podcast de Diego Salazar. Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, muy chévere la conversación, y muchísimas gracias por todo. Y gracias por las lecciones que nos dejan de hablar de integralidad e integridad, de hablar de capacidad de sentido a lo que hacemos, de ponerle propósito, por ser generador de empleo y por ser un ser humano que no solo ve el turismo como una industria, sino con capacidad de transformar, poniendo un sello y entendiendo la hospitalidad a la que estamos llamados no solo nosotros, a través de lo que hacemos en un sector como en el que trabajas, sino a ser hospitalarios con todos aquellos seres humanos que están a nuestro paso. Porque hospitalidad habla de experiencia memorable en el corazón de otros. Porque somos humanos con humanos que nos hacemos más humanos. Y la gratitud de la memoria del corazón de corazón, gracias por ver el podcast de Diego Salazar, pero en especial por compartir este contenido con aquella persona que tú sientas el llamado de hacerlo. Este podcast es gracias a Privé Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Este es el podcast de Diego Salazar.